Comenzamos por el que fue testigo de primerísima hora, José Agudo y su familia. ¿Cuándo vinisteis a Madrid? Nosotros vinimos a Madrid hacia el año 63. Entonces nosotros veníamos de... Nosotros somos quinquilleros, de estas familias que andan de trotamundos. Nos cansamos un día pues porque no sabíamos el hecho, pero luego después lo hemos descubierto. Nos cansamos de ir de arriba para abajo y nos vinimos a Madrid, donde ya vivían mis padres, en una zona de palomeras, en unas chabolas, unas cuevas. No eran chabolas, sino que eran cuevas. Y en el camino viejo de Palomeras, que llamaban entonces. Y entonces pues allí arribamos hacia el año 62, 63 me parece. Entonces nosotros teníamos ya 3 hijos y Rosario venía embarazada ya de la 4ª. Nosotros no estábamos casados porque nosotros en nuestra tradición o costumbres no había forma de... O sea, nosotros no nos casábamos. No tenía ninguna razón de ser para nosotros el casarse por la iglesia, y entonces pues llegamos aquí a Madrid, nos afincamos en esta zona de Palomeras, donde al año así aproximadamente de estar nosotros apareció Kiko Argüello, que para nosotros, para los que vivíamos allí, era una zona, vivíamos un grupo de gentes muy reducido, vivían 3 o 4 familias de gitanos, 2 o 3 familias de quinquilleros. A la parte arriba, donde Kiko consiguió una chabola que estaba cerrada por la policía, estaba precintada por la policía, vivían 2 familias de extremeños, de gente que había venido de un ambiente rural y se habían encontrado, se habían pues quedado aquí a vivir. Y había también otra familia, que Joaquín, que eran traperos y nada más. Esta era la gente que el grupo que vivíamos allí. Entonces apareció Kiko por allí, por aquel entonces, que en medio de nosotros aquel hombre pues era bastante extraño, puesto que, aunque es verdad que venía pobre, porque venía pues con un abrigo que traía de piel de oso, más raído que del año Catapún, y sin embargo nosotros al mismo tiempo veíamos que no, o sea, que no era un mendigo cualquiera, sino que aquel hombre... Entonces nosotros pues le observábamos y veíamos como este hombre pues lo único que hacía pues era que rezaba, tenía un trato agradable con los demás, no traía ideas de mentalización como así otras veces otras personas de la sociedad han pretendido con nosotros, sino que él vivía, estaba allí con nosotros y nosotros veíamos en él, empezábamos a ver en él pues eso, un ermitaño, un hombre de Dios, no sabíamos, pero... Y así fue el primer contacto que nosotros empezamos a tener con Kiko. Luego ya pues empezamos a acercarnos, porque le veíamos que vivía allí muy pobre, llevaba una chabola que estaba abandonada, pero que la había precintado la policía, donde entraba el aire. Nosotros vivíamos pobremente, pero él todavía vivía más. La chabola donde vivía era de pena, donde pues allí se cobijaban perros, se cobijaban de todo, y eso era lo que en definitiva le daba un poco de calor, puesto que no tenía ni mantas. Entonces pues Joaquín, concretamente, uno de los vecinos que había allí, pues de vez en cuando le llevaba un cubo de carbonilla, de fuego, que cogíamos carbonilla de la estación, y con esto era con lo que sé. Entonces, más o menos, aquella forma, este hombre a nosotros nos interrogaba y nos íbamos acercando a él, le preguntábamos qué hacía allí, que quién era, y él lo que decía es que él venía buscando a Jesucristo en medio de los pobres. O sea, que él venía a encontrarse con Jesucristo en medio de los pobres. Para nosotros esto era una sorpresa. O sea, nosotros habíamos visto a Jesucristo en las iglesias, o lo habíamos visto en los curas, o pensábamos que Jesucristo estaba entre gente civilizada, no entre gente como las que habíamos allí. Sin embargo, a nosotros nos impresionaba que este hombre viniese allí, o sea, estas palabras, ¿no? Que él venía a encontrarse con Jesucristo a través de los pobres. Entonces, como le veíamos que rezaba y esto, pues algunas personas nos quedábamos
a la oración con él, leía un librito que luego supimos que era un librito donde se rezaban el oficio de lectura, los laudes, un librito pequeño, no como los que hay ahora, un salterio. Esto es. Entonces rezaba, traía una guitarra, cantábamos, hacíamos algunos cantos. Y bueno, pues en torno a este hombre pues se fue creando un grupo, si quieres, afectivo, ya que veíamos en este hombre pues que nos aceptaba como éramos, cosa que aún conociendo él, que sabía cómo éramos cada uno, porque allá lo que éramos cada uno estaba de manifiesto. Pues en torno a él pues había un grupo, empezaron a venir pues un grupo de chavales que entonces eran ladrones, vivían de la droga, etcétera, y entonces pues más o menos todos sabíamos quién éramos uno y quién éramos otro, ¿no? Y él mismo. Sin embargo, para nosotros la sorpresa era ver cómo aquel hombre nos acogía tal y como éramos, o sea que nos aceptaba, y no solamente que nos aceptara, sino que veíamos una persona sincera que nos quería tal como éramos. Y bueno, pues así más o menos se fue creando un pequeño grupo, donde después de los trabajos que cada uno hacíamos, el que trabajaba, claro, que éramos pocos, pero a unas horas concretas de por la tarde, pues nos reuníamos allí en su chabola, hacíamos unos cantos, hacía unos salmos y leía la Biblia, leía la Escritura. El escritor nació allí. Exactamente. ¿Y también alguno más? Esto posteriormente, porque nosotros, por ejemplo, le preguntábamos a este hombre, bueno, él leía una lectura del Evangelio o leía una lectura de cualquier parte de la Escritura, y entonces él nos preguntaba, y bueno, ¿qué significa para ti esto? Y entonces se creaba un diálogo, cada uno decía cómo entendía o qué tenía que ver esto en su propia vida, y bueno, pues con sorpresa para nosotros, después de cada una y en medio de estas celebraciones que teníamos, pues veíamos con sorpresa cómo en medio de nosotros, gente tan dispar, tan distinta como nosotros, que éramos como el perro y el gato, pues entonces se abría una nueva realidad, o sea, era posible convivir allá, gente tan distinta, tan destruida como todos los que habíamos allí. Pues a raíz de estos contactos que teníamos, de estos encuentros que teníamos con Kiko, pues empezó a crearse allí un ambiente a favor y otro en contra, donde en esta contra pues estaba mi madre, pues por aquello de que nos juntábamos con los payos y que nos juntábamos a rezar y todo esto. En esta contra estaba también Rosario. Entonces, bueno, pues yo un día, también si quieres un poco viendo lo que allí se daba, ¿no? Sin saber qué era, pero viendo lo que allí se daba y también un poco apremiado por la persecución que en cierta manera tenía por parte de mi familia, entonces yo una noche le dije a Kiko, oye, ¿por qué no vienes a decir todas estas cosas a mi familia? Yo te los reúno esta noche en mi chabola, y tú les hablas como nos hablas a nosotros, les hablas de Jesucristo. Entonces a Kiko le pareció muy bien. Y bueno, pues yo por la noche reuní allá en la chabola que vivíamos, reuní a mi padre, a mi madre, una poca gente de allí del barrio, y Kiko empezó a hablar. Y claro, pues Kiko venía también, el pobrecillo, de una realidad de cursillos donde el hombre, y entonces pues empezó allí a soltar un poco el rollo de cursillos, que es válido, ¿no? Pero que aquella gente no entendía nada. A los 5 minutos de estar hablando Kiko, pues entonces mi madre dijo, bueno, un momento, todo eso que usted está diciendo es verdad, pero ¿sabe usted lo que le digo? Que mi padre se ha muerto, nadie me ha dicho dónde está y de allí nadie ha venido a decírnoslo. Estas fueron las palabras que dijo mi madre. Y entonces, claro, pues aquello ya cortó al pobre Kiko, porque claro, no había una respuesta para esto. Para esta pregunta no había una respuesta. Entonces luego, después, ya la reunión se deshizo, Kiko se fue a su chabola, pero luego 2 o 3 días después, leyendo la Escritura, se encontró Kiko, tal como dicen en las catequesis, se encontró con este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, donde dicen que le envían a Pablo a
al emperador Festo, me parece, o algo así, donde le dicen, aquí hay un hombre que dicen que predica a uno que ha vuelto de la muerte, a uno que ha resucitado y que dice que hoy está vivo. Entonces aquello fue como una iluminación para Kiko, ya que el problema, que luego pues fue una idea que el Señor le fue inspirando, le fue desarrollando, como el problema del hombre es el más allá de la muerte, o sea, ¿qué hay después de la muerte? O sea, lo que al hombre le interroga y le limita toda su realidad de vida es la muerte. Entonces el problema era si después de la muerte había algo más, o sea, si esto de la vida eterna no era un cuento, sino que era una realidad viva, o sea, que Jesucristo estaba resucitado. Y entonces, o sea, él tuvo esta experiencia íntima con el Señor, donde el Señor, de alguna forma, le comunicó la verdad de esta revelación. Y entonces, pues yo recuerdo que un día, con sorpresa, pues me llamó, todo contento, a su chabola, esto no aparece en las catequesis, pero yo lo recuerdo perfectamente, me llamó a las chabolas y nos llamó a 2 o 3 allí más y nos dijo, oye, mirar, ¿tú te acuerdas de lo que el otro día preguntaba tu madre? Entonces nos leyó el texto y dice, esto es lo que el Señor quiere, a esto es a lo que el Señor me ha traído aquí. Yo he dicho que venía aquí a encontrarme con Jesucristo en medio de los pobres. Y es verdad, porque Jesucristo está aquí en medio de los pobres. Y entonces esto es palabra de Dios. Entonces para nosotros aquello fue, y esto fue el origen un poco de llegar nosotros al conocimiento de lo que es el querigma, la buena noticia del Evangelio. Y esto verdaderamente nosotros, cada vez que se proclamaba esta palabra en distintas partes de la Escritura, para nosotros era un motivo de alegría, un motivo de gozo, poder descubrir, no a nivel sentimental, sino en una realidad que no se puede decir, cómo las barreras que nos separaban, pues que hay en todo hombre, estas barreras se rompían en medio de nosotros y aparecía la comunión. O sea, nosotros allá hemos vivido verdaderamente la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Entre las que estaban en contra de todo esto estaba la mujer de José, Rosario. Sí, yo era una de sus primeras enemigas. Yo todo esto ahora lo recuerdo con alegría, ¿no? Porque tengo muy claro que la historia de cada hombre la lleva el Señor y Él sabe cuándo se tiene que manifestar al mundo, ¿no? Y cuándo hay que... Yo no sé expresarme bien, pero bueno, vosotros me entendéis. Sí, muy bien. Entonces yo veía un peligro porque yo sigo siendo una persona muy egoísta y una persona muy mía. O sea, lo mío es mío y que nadie me lo toque, que nadie me lo quite. Y entonces yo por entonces, pues yo, o sea, no entendía nada ni creía en Dios, ni sabía quién era ese Señor, ni en Jesucristo, ni en el Espíritu Santo. Yo no creía nada de nada. ¿Tampoco la Virgen? Y el menos en la Iglesia, ¿no? Bueno, yo el único santo que creía en San Antonio, porque por aquello de que me tenía que dar un novio. Y aquí la tenías, ¿no? Pero bueno, era el único santo que un poco creía, tenía un poco de devoción, ¿no? O sea, yo lo hacía también, iba a cualquier sitio, decía, ¡ay, San Antonio bendito tal! Bueno, todo este rollo, ¿no? Era el único santo que yo tenía un poco de devoción. Y digo esto porque es verdad que yo era enemiga no solamente de José en aquellos momentos, sino de todos los que, de Carmen y de Kiko, que yo veía que a mí me estaban quitando una cosa que era mía, que era mi marido, ¿no? Porque allí en las chabolas, pues eso, los que habían arriba, pues no eran nada más que gente, pues esto como ha dicho José, pues gente maleante, mujeres que eran prostitutas y todo este follón, ¿no? Y yo pues no quería que mi marido se juntaran con esa gente. El Señor me llamó cuando verdaderamente empezaron a venir Carmenchu, José Mari Soler, Carmelo, Dulce, José Miguel Romero, Gloria, estos matrimonios que teníamos un poco más de contacto. Y a mí aquello fue lo que a mí me hizo, o sea, el Señor se valió de esos matrimonios para yo poder entrar un poco en comunión con mi marido. Porque yo veía que en la misma situación que yo estaba, se encontraban estos matrimonios, que las mujeres pues le pasaban lo que a mí, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que me confesé yo fue allí en Fuentes,
que tenía un miedo espantoso, ¿no? Porque no sabía ni confesarme. Yo decía, ¿yo qué me tengo que confesar si yo no sé lo que es eso? Entonces fui a pedirle consejo a Kiko y verdaderamente yo en aquel momento creí en lo más profundo de mi corazón el perdón de los pecados. Y me sentí otra persona, me sentí una persona nueva, ¿no? En aquel momento. Incluso, pues, salté hasta de alegría, ¿no? Empecé, o sea, se me notaba que en mí había, o sea, la confesión había hecho otra persona. Todo lo que nosotros vivimos en Palomeras fue un don de Dios maravilloso. Y entonces, precisamente, este acontecimiento de las barracas fue lo que a don Casimiro Morcillo, que fue a poco tiempo de venir del concilio, le puso más en contacto con nosotros. O sea, fue un motivo que yo pienso que fue motivado por Dios mismo para que don Casimiro Morcillo conociera la realidad que se estaba dando allí en Palomeras, y efectivamente la Guardia Civil iba a tirar toda la zona, vinieron piquetes. Entonces llamamos a Kiko y Carmen, llamaron a don Casimiro, y entonces don Casimiro a los 5 minutos, cosa sorprendente y en aquella época y de un obispo como don Casimiro, Procurador en Cortes. Esto es, que en aquel entonces, pues nada, a los 5 minutos estaba allí con el 600, con el mismo software que tiene ahora el cardenal Suquilla. Valeriano. Y entonces, pues, ante la presencia del señor obispo, los piquetes pararon, solamente tiraron una chabola y rápidamente se marcharon. Entonces, don Casimiro estuvo con nosotros por allí, por las chabolas, estuvo casi 2 horas o 3, fue a las chabolas de Kiko, donde tuvimos una pequeña liturgia, le enseñamos los cantos, porque ya Kiko había hecho ya el Resucitó, había hecho también un canto del siervo, de los 3 cantos del siervo, 1, había hecho, o sea que ya había hecho algunos cantos, y entonces pues en la chabola, allí mismo, estuvo con nosotros y se fue impresionadísimo. O sea, verdaderamente este hombre, el Señor le concedió el poder discernir que allí se estaba dando un germen, que tampoco él sabía, pero que luego después en una reunión, en una futura reunión que tuvimos luego después con él, entonces él dijo: ya quisiera yo que en cada una de mis parroquias me hicierais una pequeña comunidad de este tipo. O sea que para nosotros aquello fue un momento histórico, verdaderamente de comunión con la Iglesia. Yo, que no conocía la Iglesia y que el concepto que tenía de la Iglesia pues era que eran los curas, que eran las monjas, y por la experiencia del reformatorio, donde estuve 3 años aquí en Madrid, pues también el conocimiento que yo tenía de la Iglesia era un poco nefasto en este sentido. Sin embargo, por la predicación de Kiko y todo esto, por este mismo encuentro con don Casimiro, en el cual nosotros verdaderamente vimos cómo con cariño nos atendía, para nosotros fue un principio, yo hablo de mi experiencia, para mí fue un principio de empezar a descubrir la Iglesia como algo más de lo que puramente puede ser la forma exterior o el concepto que yo tenía de la Iglesia. Aquí en la colonia Sandy, que estaba está cerca de donde nosotros teníamos las chabolas, había un seminarista que estaba en la parroquia, y entonces este tenía con nosotros mucha relación, o sea que siempre venía. Entonces cuando se ordenó, fue a Zamora a ordenarse, y tan pronto como se ordenó y le asignaron a una parroquia, pues entonces habló con el párroco de lo que había vivido, de la experiencia que había tenido en Palomeras, y entonces el párroco, sorprendentemente, un párroco de Zamora, Chapao a la Antigua, etcétera, etcétera, pues dijo: oye, pues sería interesante si pudiésemos empezar aquí. Hablaron con Kiko y entonces empezó allá una catequización en Zamora, y con sorpresa, porque entonces pues tampoco había un tipo de catequesis, un estilo de catequesis, sino simplemente pues lo que el Señor iba suscitando, y sorprendentemente pues se formó la primera comunidad. Al mismo tiempo también había la de los encuentros estos con Pío XII, donde también se formó otra comunidad, y en los Sagrados Corazones de Argüelles.